Raiza, contigo hay que hablar de muchos temas porque tú manejas varios temas interesantes Sí. y realmente nosotros cuando hablamos de este tema, sobre todo de las mujeres, que tiene que ver con la ginecología, que tiene que ver con, sobre todo con el ser tan especial como es la fémina, pues uno realmente quisiera que el tiempo nos dé lo suficiente para hablar de todo estas cosas interesantísimas. Pero es un tema interesante del cual nosotros hoy queremos conversar contigo y sé que tú manejas y dominas muy bien, así que vamos a hablar sobre esto que la gente llama como SOP. ¿Qué es eso? ¿Qué es el SOP? Sí, O sea, SOP. ajá. SOP. El síndrome de ovario poliquístico, eso es lo que significa SOP, pero una noticia recién salida del horno, ahora le cambiaron el nombre en Ajá, el o sea día que de estamos dando ayer. primicia hoy. Primicia, sí. El Wow. día de ayer le cambiaron el nombre a síndrome ovárico poliendocrino metabólico. Oye, qué bien. Sí. Pero ya existía ese nombre o... Sí, el SOP existe desde los años 90. ¿Y qué es Desde, eso? ¿Cómo la gente sí. puede, o sobre todo las mujeres, cómo pueden entender eso? Bueno, el síndrome de ovario poliquístico es la enfermedad hormonal más frecuente en las mujeres que se encuentran en la etapa reproductiva, entre los 15 a los 45 años. Esa es la edad reproductiva de la mujer. Entonces, el hecho de que sea la enfermedad más frecuente de ese tipo, de tipo hormonal, la hace también la más común en nuestro medio, que son las pacientes ginecológicas que nosotros vemos. Una de cada 10 pacientes tiene síndrome de ovario poliquístico. Y depende también, por ejemplo, de la población ginecológica, incluso 2 de cada 10 pacientes que se ven en consulta tienen el síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué presentan las pacientes? ¿Por qué se caracteriza? ¿Cómo se ve? La paciente se ve con manifestaciones de hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo son características masculinas que presentan las mujeres que tienen mucha hormona masculina, valga la redundancia. Presentan un crecimiento de vello no deseado en la barba, en el mentón, en el Ok. labio superior, el O sea, por eso es que pecho. hay mujeres que tú la ves con bigote y tú dices, pero ven acá, Sí, un ¿es bigote hembra o es grueso. muy grueso? Exacto. Sí. Presentan además el acné, un acné severo que no responde a tratamientos tópicos. Y también esas pacientes presentan irregularidad menstrual. La menstruación la ven cada 6 meses, cada tres ¿Cómo? meses, sí. Por Bueno, eso se caracteriza. por eso, tal vez por ese lado se sienten bien las mujeres, ¿verdad? Porque Bueno, cuando hablamos de quiste, la mujer por lo general está pensando en que eso va a derivar en un cáncer. ¿Es cierto? no es cierto. Generalmente el cáncer que se relaciona con el síndrome de ovario poliquístico es el cáncer de endometrio, no el cáncer de ovario como se cree erróneamente, sino el endometrio, que es la capa que recubre el útero por dentro, donde se alojan los bebés. Ok, qué Sí. bien. ¿Cuáles son los criterios de Rotterdam y por qué son el estándar de oro para diagnosticar a una paciente en el día de hoy? Bueno, esos son el estándar, primero porque son los más sensibles, son los que captan la mayor cantidad de pacientes que pueda presentar complicaciones. Eso es lo que significa la sensibilidad. Pero también fueron los criterios en los que muchas sociedades europeas, americanas, centroamericanas se lograron poner de acuerdo como representación característica del síndrome. Y consiste en esas tres cosas que mencionaba anteriormente, en el hiperandrogenismo, que son esas características masculinas en la mujer, en la irregularidad menstrual, y también la morfología que se ve por sonografía de los quistes en los ovarios. ¿Deben preocuparse las mujeres con este asunto de los quistes? Sí, sí, mucho, por favor. Sí. Porque hay mujeres que, como algunos son, la mayoría de los hombres, no nos gusta ir al médico solo Sí. cuando nos duele, entonces vamos al médico. Pero hay mujeres que a veces se sienten algún duro en su cuerpo, en alguna parte de su cuerpo, pero no van al médico. Se olvidan y hasta que ya no sienten una molestia más fuerte, Ujú. entonces no van al médico.
¿qué recomendación darle? Bueno, realmente el síndrome de ovario poliquístico no es solamente quistes en los ovarios. Esa paciente pueden tener complicaciones a largo plazo, como es la diabetes mellitus, el síndrome metabólico, las enfermedades cardiovasculares. También ese tipo de pacientes suele tener infertilidad, que es una causa frecuente de consulta. O sea, que no hablamos de que solamente tienen quistes en los ovarios, sino que se derivan muchas complicaciones. ¿Qué relaciones existe entre el SOP o ahora el nuevo nombre que se le está dando, Sí. quiste, Síndrome ováricos, poliendocrino metabólico. hay que aprenderse. Sí. Sí, sí. ¿Qué relación existe entre este y la resistencia a la insulina? Eso, bueno, esa es una relación tan estrecha que no se sabe qué va primero, si el síndrome o la resistencia, porque tienen un curso de un círculo vicioso. Eso quiere decir que las pacientes, la mayoría, incluso las pacientes que son delgadas, pueden tener resistencia a la insulina teniendo el síndrome de ovario poliquístico, pero también pacientes obesas, todo, o sea, entre un 80 a 90% de las pacientes con resistencia a la insulina también cursan con SOP y viceversa, o sea. ¿Y cómo afecta a la paciente, especialmente a la mujer, lógico, en su ánimo, este síndrome? Mucho, más de lo que uno cree, porque realmente el manejo debe ser multidisciplinario, incluso con apoyo psicológico, emocional, porque una chica a lo mejor en el colegio, en la universidad, verse con un vello que no puede controlar, también con la aparición de un acné que no responde a ningún tratamiento, verse que también no puede seguir el ritmo de su ciclo menstrual, eso le produce mucha ansiedad, muchas inquietudes y que al final del día ellas necesitan apoyo incluso psicológico, emocionalmente pueden verse afectadas. ¿Y esto, existe alguna conexión entre este desbalance hormonal y la ansiedad o la depresión? Sí, mucho. Realmente ese desbalance hormonal, cuando hay muchas hormonas masculinas en el cuerpo de la mujer, es importante saber que el cuerpo de nosotras no está diseñado para que haya un exceso de ellas, sino que es en una parte muy específica del ciclo en la que ellas deben predominar, no en el ciclo completo o más días de lo que le toca, que son 2 o 3 días. Entonces, cuando nosotras nos vemos expuestas muchas veces emocionalmente, nos tornamos irritables, nos ponemos un poco agresiva, incluso porque la testosterona actúa mucho, diferente. claro, sobre el comportamiento de la persona, induce un comportamiento agresivo, irritable, reactivo, incluso a cosas que son mínimas. Ya. Y en cuanto al embarazo, es cierto que este tipo de mujeres que tienen este síndrome, para salir embarazada, quedar embarazada es difícil. Sí, en muchas ocasiones le cuesta a las pacientes porque no ovulan de forma espontánea y eso es fundamental para lograr un embarazo, la ovulación que se dé de manera espontánea. Entonces sí. ¿Y qué tratamiento se puede hacer para que una paciente, o sea, con este síndrome pueda sentirse tan femenina como las demás? Bueno, siempre que hablamos sobre el síndrome insistimos en que el tratamiento va orientado a lo que quiera la paciente. Incluso eso puede incluir que se coloquen fármacos, medicamentos antiandrogénicos para disminuir esos niveles hormonales. Entonces, es muy difícil verse con la feminidad alterada, por así decirlo, que uno sienta como que uno se maquilla muy bien y todo, pero le quedan esos vellito visible o los toconcitos, como le decimos, que se vean, es sí, realmente muy difícil. ¿Y qué papel juegan los suplementos como el inositol o la metalformina? Sí, importante. Esas son la terapia de primera línea, tratamiento de primera línea de tipo farmacológico. Son esos dos. El mioinositol, que es un suplemento que ayuda a regular la respuesta de la insulina al cuerpo, sobre todo a nivel ovárico, y la metformina, que es un insulino sensibilizador, porque las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico tienen mucha insulina,
pero esa insulina no es bien gestionada, porque la insulina es como la llave que introduce la glicemia dentro de la célula. Entonces, esa insulina no hace la función, sino que esa paciente también tiene la glicemia alta, a pesar de que tiene mucha insulina. Ya. Y en cuanto a la alimentación para estas mujeres, ¿qué tendrían que comer y qué no comer? Recomendamos que esas pacientes tengan una dieta balanceada. Balanceada quiere decir que evite comer 3 veces al día, pero en grandes cantidades, comenzando por eso, sino que la comida sea de 5 a 6 veces al día, porciones pequeñas, reducidas. Okay. El contenido alimenticio que tenga mayor cantidad de proteína, de fibra dietética, de carbohidratos complejos que no elevan mucho la glicemia, que ese sea el contenido de su plato diariamente. Por eso insistimos en el cambio del estilo de vida y no solamente hacer una dieta temporal. Ya. Sí. Pero como estas mujeres tienen unas hormonas de hombre, vamos a decir así, ¿qué tipo de ejercicio entonces podrían hacer? Porque hoy en día, por ejemplo, la mujer va al gimnasio, hace cardio, pero ahí veo que hay algunas que quieren hacer levantamiento de pesa, quieren tener algo de... Sí, ¿Es factible para estas mujeres? claro, le va muy bien con Le va las muy bien. pesas, sí. Las pesas les reducen la resistencia a la insulina, pero además, como ellas tienen un aumento de la testosterona, de las hormonas masculinas, generalmente tienen buen desempeño en el gimnasio. O sea, son pacientes que duran 2 y 3 horas haciendo ejercicio Ya. sin tener un agotamiento significativo, pero además su crecimiento muscular es más rápido. O sea que la meta física de verse bien o de verse musculosa se logra más rápido que en una paciente normal. Y este síndrome maltratado, o sea, no tratado de forma adecuada, puede traer algo, alguna consecuencia en el futuro para Sí. la paciente. Sí, consecuencias catastróficas, por ejemplo, la diabetes. Es muy común que ese tipo de paciente en la edad de su adultez mayor presente diabetes, que presente también una hiperplasia del endometrio, que es una lesión premaligna que se caracteriza por producir sangrado uterino anormal. O sea, ese tipo de pacientes cuando están en la perimenopausia presentan sangrado que incluso necesitan transfusiones sanguíneas. También otra complicación que se ve mucho es el síndrome metabólico. Recordar que el síndrome metabólico está muy relacionado con los trastornos cardiovasculares, digas infarto agudo del miocardio, enfermedad vascular cerebral, la insuficiencia venosa, el tromboembolismo. O sea que sí, puede tener complicaciones muy importantes. ¿Y qué recomendarle entonces a esa paciente para evitar de que lleguen hasta esa frontera? Bueno, ese tipo de paciente necesita vigilancia, necesita seguimiento médico, incluso cuando sienta que todo va relativamente bien, cuando tenga menstruaciones regulares, cuando no se encuentre en sobrepeso y obesidad, porque ya ese daño genético y ese daño a nivel de la insulina es progresivo cuando no se tiene una intervención. Entonces, en algún momento va a presentar una complicación. Entonces, la recomendación es que estas pacientes acudan a consulta y tomen el control, tomen la rienda del síndrome antes de que presenten alguna complicación. Exactamente. Eso es algo muy interesante, Sí. muy importante. Pero usted trabaja, doctora, en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas. ¿Se encuentran ustedes allí con estas situaciones frecuentes? Sí, diariamente. Allá en el contexto de la maternidad, nosotros vemos incluso por día, nosotros vemos hasta 10 pacientes solamente con complicaciones asociadas al síndrome. Vemos pacientes con sangrado uterino anormal, vemos pacientes con una resistencia a la insulina, con prediabetes, con diabetes. También vemos pacientes que tienen un hirsutismo muy marcado, mucho vello corporal, también que tienen un acné severo. O sea, en todos los escenarios de que pueda presentarse el síndrome de ovario poliquístico, lo vemos allá. Y bueno, y ustedes reciben allí diferentes personalidades, o sea, de diferentes estratos sociales, Sí. que tal vez por eso se le puede hacer mucho más complicado. Sí, Bueno, realmente. es interesante. Sí. Pero hay que invitar entonces a las mujeres a que asistan al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Claro los que Minas, sí. que está dando, bueno, tiene uno de los
departamento endocrino. Acuérdense que le decíamos que la doctora también está en el área de endocrino, o sea, estás allí enfocada. Así que si usted se siente, vaya ya al hospital. Es uno de los departamentos más hermosos que tiene el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas, de recién, prácticamente recién, vamos a decir, creo que el más joven de todos los departamentos que se han creado, porque antes existía la consulta de endocrino, pero no como un departamento, y ya hace alrededor de 9 meses, un año, pues existe ya este departamento con un equipo de profesionales capacitados, así como la doctora, pues para darle a ustedes, llevarle a ustedes las curas que necesitan. Así que vamos a invitarles a que ustedes asistan allí a este Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas. Claro. Cerquita, fácil de llegar, sí. Y no importa dónde usted se encuentre, puede ser en la frontera, pero vaya allí que allí le dan buenas atenciones. Doctora, sí, hay una diferencia entre el síndrome... Eso le puede decir todavía. SOP, todavía vamos a decirle SOP. Sí, pero sí, existe un SOP de origen suprarrenal y el SOP de origen metabólico. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, básicamente la diferencia es el origen de las hormonas masculinas. Nosotros tenemos una glándula que se encuentra, que eso es un organito que produce hormonas y se encuentra encima del riñón justamente, y esa glándula produce hormonas masculinas, produce otras hormonas también, pero a las que nos interesan son las masculinas, y también a nivel ovárico. Pero en el síndrome de ovario poliquístico se afecta la producción de los dos tipos de andrógenos, de los dos tipos de hormonas masculinas, sí, tanto suprarrenal como ovárico. Ya, sí. Bueno, y no se puede con operación, no se puede quitar. Ay, no, esa glándula es vital. Las suprarrenales son vitales. Ya. Sí. Bueno, nada, agradecerle a la doctora Raiza Guzmán por compartir con nosotros. Venga, aquí le tratamos suave. Claro. Así que nada, agradecerle la presencia en este su espacio Conexión, y esperamos de que realmente pueda seguir creciendo. ¿Solamente está ahora mismo en el Hospital Materno Infantil o hay una clínica también donde usted hace? No, pero dígalo para que la gente pueda ir por allí. Sí, también prestamos servicios en el Centro Médico UCE, en el edificio profesional UC3, en el tercer piso, consultorio 6. Bueno, ya usted lo sabe. O sea, si le queda lejos la maternidad de los Minas, vaya ahí a la UCE que también le van a dar sus buenas atenciones. Claro. En nada, doctora, gracias. ¿Algún mensaje final para esa legión de hombres y mujeres que nos siguen? Bueno, el mensaje va dirigido para toda la población, sobre todo las chicas, que es la población que yo más manejo. Pero les quiero pedir que por favor se cuiden, que tengan amor propio. La parte más importante del amor propio para mí es el cuidado emocional y el cuidado físico, porque recuerden que su cuerpo es su templo. Así que cuiden la casita. Así es. Si no cuidamos ese templo que Dios nos ha dado, pues automáticamente estamos perdidos. Sí. Bueno, pues gracias a la doctora Raiza Guzmán.